Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Bosquejemos la lección número 3 de la Guía de Estudio de la Biblia, edición del maestro, titulada Jesús y el libro de Apocalipsis. En primera instancia, centrémonos en la página 36, el sábado enseñaré, y abarquemos nuestro texto clave, que es Apocalipsis 1:1, y la frase clave es la revelación de Jesucristo. Esta frase abarca todo lo que la lección de esta semana quiere tratar, y es mostrar a Jesús a través del libro de Apocalipsis. Objetivos. Es muy importante que le digamos a la clase que la iglesia mundialmente espera que a través de la lección de escuela sabática logremos ciertos objetivos. En primera instancia, que la iglesia sepa tres cosas: el propósito, la estructura y el papel de Jesucristo en el Apocalipsis. Número 2, que la iglesia sienta ese deseo profundo de relacionarse con el Señor Jesucristo, quien desea revelarse a través de la palabra, la historia y la vida personal del creyente. Y en tercer lugar, que la iglesia haga de la palabra de Dios lo más importante en sus vidas, colocando al Señor como lo primero, lo último y lo más importante. Las neurociencias han encontrado que el aprendizaje del cerebro humano se lleva a cabo a través de un proceso cíclico. A eso se le ha llamado el ciclo del aprendizaje. Pues bien, nuestra iglesia desea utilizar ese descubrimiento en la comunicación y enseñanza de la escuela sabática. Es por eso que nosotros utilizamos nuestras 4 secciones del ciclo del aprendizaje. Comencemos por la primera, motiva, que nos habla de la importancia de la lección para cada uno de nosotros, y también nos introduce la lección a la clase. La mayoría de las veces yo utilizo varias opciones para introducir la lección, pero en esta ocasión me voy a quedar con la manera como el folleto de maestros lo hace en la página 37. Por lo tanto, yo comenzaría la lección hablando de Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Le hablaría a la clase acerca de los 3 verbos que se utilizan ahí: leer, oír y guardar. Y le preguntaría a la clase por qué el primer verbo, leer, está en singular, mientras que los otros 2 están en plural. Le dejaría a la clase participar, y si acaso no llegan a descubrir el enigma, les mencionaría que el Apocalipsis fue escrito como una carta a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Que esta carta era como una circular, y que cuando llegaba a cada una de las iglesias se la daba a una persona que era el que leía, mientras que los demás oían, y por supuesto todos juntos deberían guardar las cosas que estaban enseñándose en esa carta. Por eso es el que lee y los que oyen, y principalmente los que guardan. Después de esta aclaración, haría un par de preguntas. Primero, ¿por qué es importante leer el libro del Apocalipsis en comunidad en lugar de leerlo en soledad? Y segundo, ¿qué beneficios le reporta a la iglesia la lectura del libro del Apocalipsis de manera general? Vamos ahora con la segunda parte del proceso del aprendizaje, que es explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Según el objetivo saber, lo que nosotros debemos recalcar a la clase es el propósito del libro del Apocalipsis, su estructura y el papel de Jesús en la historia de la salvación. Vayamos a través de 3 títulos generales abarcando estas 3 cosas. Primero, el libro más hebreo del Nuevo Testamento. Hemos dicho que Apocalipsis desea mostrar la revelación de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? De 4 formas. En primera instancia, por las referencias que se hacen del Antiguo Testamento.
dile a la clase que el libro del Apocalipsis muestra 2000 alusiones generales de los escritos veterotestamentarios, 400 referencias directas y 90 citas explícitas del Antiguo Testamento. Esto hace que la revelación de Jesucristo no solamente sea del Apocalipsis, sino que viene desde todos los libros del Antiguo Testamento. B. El shalom o saludo. Apocalipsis 1:4 es un saludo del que es, del que era y del que ha de venir. Esa expresión, el que es una referencia directa de Éxodo 3:14, en donde Moisés le pregunta al Señor, y si el pueblo me dice, dinos cuál es el nombre del Dios que se te apareció, ¿qué les digo? Y el Señor le menciona a Moisés, diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Pues el que es de Apocalipsis 1:3 es el mismo yo soy de Éxodo 3:14. Contrasta con la clase las dos citas y verifiquen esta maravillosa referencia y alusión del libro. C. La relación de Apocalipsis con la carta a los hebreos. Eruditos han mencionado que es imposible prácticamente entender Apocalipsis si se desconoce la carta a los hebreos, principalmente por su gran relación y mención del santuario judío. D. Su relación con el libro de Daniel. Y aquí tengo por lo menos 3 cosas que decir y recomiendo que esto sea en lo que más nos detengamos en esta parte de nuestro estudio. En primera instancia, hablemos de lo que es la palabra revelación, que es la primera palabra de Apocalipsis 1:1. Pues esta expresión, revelación, es muy común en los escritos de Daniel. Si tú puedes, léele a la clase o cítales Daniel 2:19, 2:28, 2:29, 2:30, 2:47 y Daniel 10:1. Ahí se nos habla en reiteradas ocasiones acerca de la expresión revelación, que es también clave en el libro del Apocalipsis. En segunda instancia, el libro de Daniel termina con una bienaventuranza para aquellos que llegan al fin de los días. Paradójicamente, el libro de Apocalipsis también comienza con una bienaventuranza para aquellos para quienes el tiempo está cerca. Por favor, lean esas 2 citas. Están en Daniel 12, 12 y 13 y en Apocalipsis 1:3. Después de contrastarlas, pregúntale a la clase si de repente ellos creen que para Juan es claro que su libro es la continuación del libro de Daniel y por qué piensan eso. En tercera instancia, la expresión yo Daniel, yo Juan. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 1:9, 21:2 y 22:8, vemos que Juan hace esa expresión, yo Juan. Pues lo mismo hace Daniel en el capítulo 7:15, 8:15, 9:2, 10:2 y 12:5. Pregúntale a la clase, después de leerles estas citas, sin mencionarles lo que yo les acabo de decir, ¿qué similitud encuentran? Y seguramente muchos de ellos van a decir que así como Juan dice yo Juan, Daniel también dice yo Daniel, y hay una tremenda similitud entre los 2 escritos. Pasemos al segundo título, la estructura iluminadora. Si recuerdas, el libro de Daniel tiene 2 secciones, una sección mayormente histórica y una sección mayormente profética apocalíptica. En medio de esas 2 secciones encontramos el juicio en Daniel capítulo 7. Pues bien, con el libro de Apocalipsis ocurre exactamente lo mismo. Los primeros 11 capítulos nos hablan de la historia de esta tierra desde los días de Juan hasta la segunda venida de Cristo, y a partir del capítulo 12 se nos habla de la historia del cielo después de la venida de Cristo y lo que ocurre posteriormente al milenio, es decir, el regreso del Señor con la santa ciudad. Tenemos esas 2 partes, la historia de la tierra, la historia del cielo. En el centro, ¿qué encontramos? Sorpresa, el juicio. ¿En qué parte? En Apocalipsis 14, que nos habla el primer ángel acerca de que la hora de su juicio ha llegado. ¿Notan ustedes cómo hay esa estructura idéntica entre Daniel y Apocalipsis? Yo aprovecharía esto para preguntarle a la clase por qué creen ellos que se da esa coincidencia. En segunda instancia, les diría o les preguntaría por qué consideran ellos que el tema del juicio es el centro de los 2 libros. Y a manera de bonus,
también les preguntaría a la clase que cuál es el libro central del Pentateuco. Nosotros sabemos que es Levítico. Ahora, ¿cuál es el capítulo central de ese libro? Para sorpresa de todos, es el capítulo 16, el día de la expiación, que también es lo que nosotros llamamos el día del juicio. Miremos otra cosa, el santuario. La estructura del libro de Apocalipsis no solamente se basa en lo que acabamos de decir. En el libro del Apocalipsis, según los eruditos, se ve de manera increíblemente palpable el santuario judío. Por eso hablamos hace un instante de la relación del libro de Hebreos, que habla acerca del santuario celestial, con el Apocalipsis. Repasa con la clase los lugares del santuario judío: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Habla también con ellos acerca del servicio diario, que está en los dos primeros lugares, el atrio y el lugar santo, y del servicio anual que se da en el lugar santísimo, lo que nosotros técnicamente llamamos el continuo y el día de la expiación. Apocalipsis tiene exactamente ese mismo movimiento entre los tres lugares y los dos acontecimientos importantes de los servicios judíos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5 nos presenta a Jesús en el atrio. Apocalipsis 1 del 10 al 18 nos lo muestra en el lugar santo. Por su parte, a partir del capítulo 11, versículo 19, se nos muestra el arca de Dios, que es una referencia directa al lugar santísimo. Vemos cómo no solamente la estructura del Apocalipsis nos habla acerca de dos grandes rasgos, sino que también nos delinea el movimiento de Jesús desde el atrio, pasando por el lugar santo y llegando también al lugar santísimo. Aparte de eso, tenemos los tiempos. Se está haciendo referencia específicamente a las 7 fiestas judías, que van desde la Pascua, mencionada en Apocalipsis 1 del 12 al 20, hasta llegar a la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas o tabernáculos, en Apocalipsis 21 del 1 al 8, que es el tabernáculo de Dios con los hombres, la Nueva Jerusalén. Pregúntale a la clase por qué creen ellos que el santuario es tan central, tan medular, tan importante en el libro de Apocalipsis, y permite que ellos puedan participar. 3. Cristo en el centro. Apocalipsis no solamente nos muestra todo esto que acabamos de mencionar anteriormente, sino que también hace una referencia a Jesús, al comienzo, al final y a lo largo de todo el Apocalipsis. Por ejemplo, al inicio, Jesús aparece en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, y en Apocalipsis 1:5, donde se muestra Él como el testigo fiel, que es el que da a conocer todas estas cosas. Pero también Jesús aparece al final, por allá por Apocalipsis capítulo 22, los dos últimos versículos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22? Que el que da testimonio de estas cosas ciertamente viene en breve. Y Juan recalca: amén, sí, ven Señor Jesús. Y remata diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podemos ver que Jesús no solamente está al comienzo, sino también está en el mismo final del Apocalipsis. Pero esto no sería tan resaltante si Jesús no se estuviera moviendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, hay varias referencias a Jesús como el primogénito de los muertos, el que vive aunque estuvo muerto, el que está en medio de los 7 candeleros, el jinete del caballo blanco. Pregúntale a la clase a qué 4 cosas están haciendo referencias estas menciones del Señor Jesucristo. Por si acaso, si ellos no lo dicen de manera directa, menciónales que se hace referencia a la muerte, resurrección, intercesión y retorno de nuestro Salvador. Con esto terminamos lo que tiene que ver con los conceptos teóricos y pasamos a los conceptos prácticos, a la manera de aplicar nuestra lección con la tercera parte del ciclo del aprendizaje llamado Aplica. Esta es la parte que mayor participación debe generar en nuestros miembros. Es decir, aquí es donde todos deben hablar, incluso aquellos que tal vez no estudiaron la lección de manera detenida. ¿Cómo los hacemos participar? Fácil, a través de preguntas abiertas que dan pie para opinar de manera personal. Permítame compartir con ustedes 4 de esas preguntas abiertas.
Número 1, lee Apocalipsis 1:8, en donde el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y pregúntale a la clase por qué creen ellos que Jesús debe ser lo primero y lo último en nuestra vida, y déjalos participar. Pregunta número 2, si Jesús es el centro del Apocalipsis, ¿cómo hago yo para que Jesús sea el centro de mi vida? Una variante de esta pregunta sería decirle a la gente: ¿cómo has hecho tú para convertir de manera tangible a Jesús en el centro de tu experiencia, basado ahí en que Jesús debe ser lo primero y lo último y el centro de nuestra vida? En tercera instancia, pregúntale a la clase cuál creen ellos que es el símbolo más importante que presenta el libro de Apocalipsis de Jesús. A mí en realidad me encantaría saber las diferentes respuestas que cada uno de los miembros harían a esta pregunta. En última instancia, comparte esto con la clase. Si Jesús, según lo que hemos visto, es el centro del libro del Apocalipsis, ¿qué resultados ha traído para la iglesia quitar a Jesús del centro en el libro de Apocalipsis y poner otras cosas como bestias, como situaciones históricas, etcétera? ¿Qué resultado ha dado quitar a Jesús y poner otra cosa como el centro de Apocalipsis? Y yo creo que esta pregunta va a generar muchísima participación. Al terminar los conceptos aplicativos, entramos ahora a la última parte del ciclo del aprendizaje, la sección CREA, que tiene que ver con las tareas que le dejamos a la clase. Y yo les dejaría una tarea muy interesante, y tiene que ver precisamente con esto de los símbolos de Jesús en el Apocalipsis. Si por lo menos tengo 7 miembros en mi clase, los dividiría cada uno de ellos uno por semana y les diría: bueno, vamos a hacer un grupo en WhatsApp o vamos a textearnos esta semana, y cada uno de ustedes, al que le toque el domingo, en ese día, al lunes, al martes, etcétera, nos va a decir a los demás cuál es el símbolo favorito de Jesús en el Apocalipsis para ellos, y que nos den un comentario de por qué ese símbolo es tan importante para ellos. Te voy a dejar un ejemplo. En el caso mío, Apocalipsis 1:5 habla de Jesús como el testigo fiel. Yo les enviaría un texto a la clase con este versículo y les diría: miren, para mí este símbolo es muy importante porque así como las tablas de la ley se les llaman las tablas del testimonio porque son un trasunto del carácter de Dios, Jesucristo es el testigo fiel porque en su vida reflejó de la manera más poderosa el carácter de Dios. Es decir, Jesús es el testigo fiel porque refleja el carácter de Dios en su vida. Llega el momento ahora de la conclusión, mis hermanos, y yo le diría a la clase algo más o menos como esto. Hemos visto en el estudio de esta semana cuál es el propósito del libro del Apocalipsis, su estructura y el papel de Jesús a lo largo de todo el libro y por supuesto de la historia de la salvación. Diciendo eso, llamaría a uno de los hermanos para que nos tuviera una oración y culminaríamos nuestra lección. Y hablando de culminar, es hora de que nosotros terminemos nuestro programa. Esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Sigamos compartiendo esperanza porque sabemos que Cristo viene pronto. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.